Bienvenidos a Buena Salud. Gracias a todos los televidentes que están en sintonía por la señal de Majestad TV en su programa matinal Buena Salud. Por supuesto, a quienes se están conectando en nuestras redes sociales, nos pueden hacer en YouTube como TV Buena Salud, en Instagram @Buena Salud S, y por supuesto también como Majestad TV nos pueden encontrar en Facebook. En este momento nos encontramos en vivo. Nuestra frase de esta mañana es: una prueba que dura minutos puede salvar tu vida. El Papa Nicolau no solo detecta, también protege. ¿De qué se trata el tema que hablaremos esta mañana? Pues hablaremos sobre la importancia de un Papa Nicolau, de hacerlo de manera preventiva. Ya Linda Arias, obstetriz, está con nosotros en breves en nuestro set para despejarnos de todas estas dudas. Pero antes, quiero darles una pequeña recomendación. Si usted desea oír mejor, el Centro Auditivo OBI, una gran alternativa en nuestra ciudad. Están ubicados en Santo Domingo, Avenida Abraham Calzacón y Gabriel García Márquez es su ubicación, y el teléfono es el 096-353-9526. OBI, Centros Auditivos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y estamos de regreso, y por supuesto, para empezar nuestra programación ya está en nuestro set nuestra querida obstetriz Linda Arias para hablarnos de este tema bastante interesante. Vamos hoy a hablar sobre la importancia del examen del Papa Nicolau. Bienvenida, es un placer tenerla. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí hablando de la salud femenina. Pues el examen de Papa Nicolau es un examen muy importante, ya que es un examen que nos permite a nosotros detectar a nivel de cuellito o de cervix células cancerígenas. Además de esto, también podemos diagnosticar virus del papiloma, que en la actualidad, ahora en Ecuador y en Latinoamérica, es una infección de transmisión sexual pues, que está en crecimiento y en auge. Es por eso la importancia de realizar este examen como control en las mujeres cada año. Y por supuesto, como usted lo acaba de mencionar, al decir control es que uno tiene que hacerse diferentes chequeos periódicos, porque no es solamente decir, tuve mis hijos, tengo una pareja estable, etcétera, y no me tengo que realizar este tipo de controles. Pero bueno, para entrar en materia, mi querida Linda, ¿qué son estos exámenes de Papa Nicolau y cuál es su importancia el que una mujer tenga que considerarlo, hacerlo periódicamente? Claro que sí. El examen de Papa Nicolau básicamente consiste en la toma de 2 muestritas a nivel de cervix o de cuello uterino, que también nosotros lo llamamos. Pues estas 2 muestritas nos van a permitir a nosotros poder detectar a tiempo células precancerosas o a su vez también virus del papiloma, y de esta manera nosotros poder dar un tratamiento eficaz y obviamente un tratamiento inmediato en el caso de que se encuentre alguna de estas patologías a nivel de este estudio. ¿A qué edad es lo más recomendable? Porque, digamos, si yo sé que una mujer tiene tal vez una actividad sexual desde muy corta edad, ¿hay que hacerlo desde ese tiempo, o cuál es la edad promedio en que una mujer debe realizarse su primer control de Papa Nicolau? Normalmente es ideal realizarlo a partir de los 21 años, pero esto va a depender mucho y va a variar mucho de si la paciente ha iniciado una vida sexual activa muy precozmente. Entonces, en este tipo de pacientes sí es ideal realizarlo como control cada año a partir de que ha tenido su primera relación sexual, porque sí es verdad que hay muchas pacientes que me llegan, por ejemplo, a consulta y me dicen, bueno, yo inicié mi vida sexual activa a los 15 años, pero yo no me he hecho Papa Nicolau porque eso se hace a partir de los 21 años. Entonces, en estos casos, el Papa Nicolau se tiene que iniciar o se tiene que empezar a realizar un control a partir de que la paciente ha iniciado su vida sexual activa, porque imagínate una paciente que ha tenido su primera relación sexual a los 15 años y me dice que se va a realizar un control de Papa Nicolau después de 6 años, entonces es mucho tiempo. Entonces, en estos casos sí es ideal iniciarlo antes. Y tomar en cuenta también que en algunos casos, por ejemplo, hay mujeres de corta edad, como de 15, 16 años, que no solamente tienen una vida sexual activa, sino que también se convierten en madres. Esto también cumple algo importantísimo al momento de decir y no prolongar tanto tiempo. Por supuesto, y de hecho, durante la etapa prenatal o durante el embarazo, en las guías prácticas clínicas del Ministerio de Salud es ideal realizar un Papa Nicolau como control, preferiblemente dentro del primer trimestre.
Ahora, este tratamiento o este procedimiento es molestoso, es doloroso, incómodo para una paciente. Porque a veces también eso es como que un tema tabú ahí Miedo. que no quieren realizarlo por alguna situación que tal vez les han comentado. Pero usted, como en su experiencia, ¿qué nos puede comentar de esto? Bueno, realmente yo pienso en la experiencia que he tenido que la causa principal por la que las pacientes no se realizan el estudio es básicamente eso, el miedo. Porque fulanita de tal me dijo que eso me dolió, porque por acá me dejaron estéril, porque por allá. Entonces, normalmente la causa principal para que las pacientes no quieran realizarse el examen es el miedo. Pero para nada el Papa Nicolau tiene que ser un procedimiento traumático. Siempre que ustedes vayan a su médico de confianza, el deber y la obligación del médico, del profesional de salud, es explicar a la paciente cómo es el procedimiento que se va a realizar, porque si tú vas a un lugar y no te dicen nada, no te explican lo que van a hacer, obviamente va a sentir miedo la paciente. Entonces yo sí pienso que el principal determinante de que no se hagan este estudio es el miedo. El miedo y por supuesto también la explicación que pueda dar en este caso el profesional de la salud, como usted lo comenta, en decir esto va a ser de esta manera, tienes que prepararte de tal forma, etcétera. Pero antes de eso, y justo hablando de la preparación, no solamente creo yo escojo decir, me voy a hacer un Papa Nicolau, llego a Exacto. consulta y me lo hago. Hay que tener antes de esto una preparación. ¿Y cuál es esa? Claro que sí, para poder realizar nosotros el examen de Papa Nicolau tenemos que mínimo tener, bueno, son las principales características que tenemos que estar nosotras para poder realizar el examen. En este caso, no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes del examen, no estar usando tratamientos vaginales, no haberse hecho duchas vaginales, no usar óvulos ni cremas vaginales y tampoco estar en su periodo de menstruación, mínimo 3 días antes del estudio para que este examen pueda ser eficaz. Más que todo Ahora, la toma de muestra. claro, eso para la toma de muestra obviamente sí, porque si uno, tal vez si no incumple todos estos parámetros, tal vez la muestra tal vez no pudiera ser óptima. Exacto. Digamos, está en su último periodo de regla o está pasando por esto, no se pueden realizar. No se puede realizar durante el periodo de menstruación. Lo ideal es esperar 3 días desde el último día de sangrado, que ya completamente no esté sangrando para nada y poder realizar el estudio. ¿Y por qué tampoco pueden tener relaciones sexuales para hacerse este procedimiento? Las relaciones sexuales, más que todo por el esperma, que puede contaminar la muestra y además que puede producir una inflamación y nos puede dar de repente un resultado erróneo al momento de realizar el estudio. Entonces es mucho mejor esperar los 3 días para poder tomar la muestra. Para recalcar, duchas vaginales, no óvulos, no relaciones sexuales, pasar el periodo menstrual. ¿Se me escapa algo más? Eso es como que lo Sí, básicamente eso para es lo más importante. lo más importante para el momento de la toma de la muestra. Ahora, en qué estadio tal vez yo no me puedo realizar este examen? ¿En qué momento, cuál sería tal vez una condición que no, o de pronto tal vez ya la edad que yo no pueda realizarme este procedimiento? Bueno, hay muchas pacientes también que ya están desde sus 65 años en adelante. Normalmente en estos casos no es obligatorio que una paciente se realice el estudio, pero esto tiene que valorarlo el personal médico. Entonces, si su médico, usted se realizó un examen de Papa Nicolau, digamos unos 6 meses antes y ese resultado nos dio una patología y usted tiene más de 65 años, obligatoriamente se tiene que seguir haciendo los controles de Papa Nicolau. Pero en pacientes que han venido presentando periódicamente sus resultados normales, no es necesario realizarlo siempre y cuando el médico que la atendió le haga la sugerencia de que pues, no es necesario realizarlo tan seguido. Ahora, existen mujeres que de pronto han pasado por este procedimiento de la histerectomía y que tal vez, no sé si eso influye mucho en que ya no se deban realizar estos controles. Eso va a depender bastante del tipo de histerectomía que se haya hecho, porque en algunos casos sí les dejan muñón. Entonces, normalmente sí podemos tomar la muestra de muñón, pero en ese caso sí podríamos realizar el estudio cada 3 años, dependiendo de la causa por la cual se hizo la histerectomía, porque si es una histerectomía por haber presentado anteriormente en un resultado de Papa Nicolau alguna alteración de células precancerosas, BPH, bueno, cualquier causa que nos indique que tenemos que volver a tomar una muestra y la paciente tenga muñón, pues se puede realizar el control. Ahora, ¿en qué se diferencia un pap test o Papa Nicolau del HPV?
Bueno, el examen de Papa Nicolau, como lo dijimos anteriormente, es un examen que a nosotros nos va a servir para poder diagnosticar o detectar células cancerígenas alrededor de cervix, que es lo principal. En cambio, el estudio de BPH básicamente se centra en encontrar serotipos del virus de BPH. Entonces es más específico, pero ambos exámenes se complementan. Entonces es importante realizarlos a los dos estudios juntos. Juntos. Ahora, cuando existen los resultados, en este caso, que ya te has hecho el examen, etcétera, cuando un examen sale normal, ¿qué tenemos que pensar? ¿O puede estar tranquila la persona? ¿Por qué da normal también un resultado? Bueno, un estudio normal, normalmente los parámetros del Papa Nicolau, cuando nos envían a nosotros el reporte, pues nos puede dar de repente un estudio normal pero con una ligera inflamación, un estudio normal pero se encontraron bacterias, se encontraron hongos en el estudio. Eso, a pesar de que la paciente está pasando por un proceso infeccioso, según el resultado del Papa Nicolau, se considera un estudio normal. ¿Por qué? Porque no encontramos células cancerígenas ni tampoco lesiones de bajo grado, que normalmente estas lesiones se presentan cuando la paciente tiene de repente ya el virus de papiloma. Entonces, es un resultado normal cuando no se encuentran células anormales a nivel de cervix. Ahora, dentro de este estudio de Papa Nicolau, por ejemplo, cuando ya las personas se lo han realizado o han optado por hacerlo anualmente como es la recomendación en este caso, hay mujeres que de pronto, tal vez por los diferentes múltiples partos que tuvieron, partos normales, a una mujer que tal vez nunca ha tenido un parto, no ha tenido un parto, simplemente ha tenido la relación sexual con su pareja. En este caso, hay mujeres que son más estrechas, puede decir la palabra, que tal vez para el momento de la toma sea un poquito más compleja, a otras que tal vez no tengan esta mayor complicación. Existen técnicas de pronto de cómo tomar esta correcta toma, valga la redundancia, correcta toma de la muestra para que no sea dolorosa en el paciente. Bueno, en ese caso, pues nosotros utilizamos un instrumento que se llama espéculo. Y el espéculo, pues, puede ser desechable o puede ser, bueno, ya no se utilizan los antiguos que venían como de fierrito, más o menos. Bueno, lo que usamos es espéculo desechable, pero los espéculos tienen diferentes tallas, entonces dependiendo del médico que valore a la paciente, valore de repente la estrechez pélvica de la paciente, tanto de partes blandas como en este caso de parte ósea, pues se tendría que utilizar la adecuada talla para la paciente. Vienen en S, M y L, como cualquier, como una talla de ropa. Sí, exacto. Entonces el médico es el que tiene que valorar cuál es el indicado para utilizar en cada paciente. ¿Ha pasado de pronto que cuando están ustedes tomando la muestra para un Pap test se encuentren con otros hallazgos? Tal vez digan, ay, no considero hacer otro tipo de estudio adicional al Papa Nicolau. Sí, por supuesto, muchas veces. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros realizamos el Papa Nicolau, obligatoriamente tenemos que realizar una especuloscopía. La especuloscopía es un estudio que consiste en introducir el espéculo en canal vaginal para poder revisar. Entonces, en este examen nosotros podemos visualizar parte vulvar y también parte interna. Entonces sí se han dado casos que se ven de repente verruguitas o lesiones que a mí me sugieren infecciones de repente por herpes tipo 2 o sífilis. Entonces en esos casos es ideal enviar a la paciente a hacer estudios complementarios, herpes, sífilis o a su vez, como lo hablamos anteriormente, BPH. Sí, porque eso es al momento. Entonces, al momento que ustedes están tomando la muestra, tal vez pueden considerar que algo más pueden estar encontrando y hacerlo. Por eso hago la pregunta, porque no todo el mundo se puede conocer muy internamente su zona íntima. Entonces, cumple un rol importante tal vez el vello púbico en las mujeres, tal vez para que causen estas infecciones o el momento de la toma de la muestra. Bueno, sí, tengo pacientitas que llegan y me dicen, ay, doc, pero es que no me he rasurado. Realmente para la toma de muestra el vello púbico no nos interfiere, pero quizás sí en la visualización de la parte vulvar. Pero, como yo les digo a las pacientes, el vello púbico está en esas zonas porque tiene que estar. O sea, normalmente sí hay pacientes que están acostumbradas a rasurarse muy seguido. No lo aconsejo,
porque pues el vello púbico sí puede a nosotros ayudarnos a evitar quizá el ingreso de bacterias a la parte vulvar. Entonces, pero para la toma de muestra de Papa Nicolau, el vello púbico no es una contraindicación. Entonces, sí se puede tomar la muestra si es que la paciente no se ha rasurado en el momento. Incluso, no sé si es un mito, pero también hay indicaciones que cuando se van a hacer este tipo de estudios no necesariamente tienen que hacerse un aseo previo para realizar esta toma. Sí, exacto. Aseo previo, bueno, yo les digo a las pacientes siempre, puede bañarse normal como se baña todos los días, pero evite el uso de jabones íntimos, evite el uso de duchas vaginales, porque eso me va a alterar la muestra. Entonces, lo que yo quiero es detectar alguna célula normal, quiero detectar si es que hay bacterias, si es que hay hongos. Si usted se realiza una ducha vaginal antes del examen, no voy a encontrar nada. Entonces, lo ideal es que la paciente vaya sin este tipo de procedimientos. Ahora, cuando existe algún tipo de resultado que está alterado, de pronto ustedes encuentran algún hallazgo ahí, ¿qué pasos hay que seguir o qué siguen ustedes como director, como médicos en este caso con el paciente? Claro, en esos casos normalmente lo más común que nosotros podemos encontrar en el resultado de Papa Nicolau son lesiones de bajo grado, de alto grado, ascus también. Pues bueno, en esos casos sí es necesario complementar este estudio con una colposcopía más biopsia. La colposcopía más biopsia pues consiste en extraer una muestrita del tejido dañado para poder mandar a biopsiar y saber con exactitud por qué se han presentado estas células anormales. Y esto, ahí viene también la importancia del Papa Nicolau, porque el momento que ustedes encuentran, lo ideal siempre es que obviamente que usted diga tu resultado está normal, controlen un año, ejemplo, lo que usted acaba de comentar. Pero si ya encuentran algo que está allí, que se evidencia, hay que hacer ya un estudio más profundo como la colposcopía y también sobre la biopsia que usted nos está comentando. Sí, 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 sí. Cuando se encuentra más que todo un resultado patológico, es importante hacer una colposcopía más biopsia para descartar de repente que sí se esté presentando, por ejemplo, un cáncer en el peor de los casos. Eso es como el siguiente paso de un examen Sí. que se va complementando, ¿no? Exacto. El Papa Nicolau es el primer paso para nosotros poder llegar a la profundidad de alguna patología que se esté dando a nivel cervicuterino. Ahora, pregunta suelta. ¿Una mujer embarazada se puede realizar un Papa Nicolau? Por supuesto, como lo dije anteriormente, dentro de la guía práctica clínica, el Papa Nicolau es un examen que se debe realizar en el embarazo, siempre y cuando la paciente no se haya realizado uno nunca o que tenga ya varios tiempos sin habérselo realizado, preferiblemente dentro del primer trimestre de embarazo. Muy bien. Ahora, ¿qué factores aumentan el riesgo tal vez a nivel del cuello uterino? Bueno, los factores que pueden predisponer a que una paciente llegue a tener alguna patología es, por ejemplo, un inicio de vida sexual activa a muy temprana edad, de repente múltiples parejas sexuales, también tiene que ver mucho la genética, hereditario, también tiene mucho que ver también el sistema inmune. En cuanto al BPH, tiene mucho que ver cómo se encuentra la paciente con el sistema inmune. Es recomendable, porque eso también siempre pasa, cuando estamos con alguna molestia, etcétera, la automedicación está a la vuelta de la esquina, porque también estamos, farmacias hay por todos los sitios. ¿Es recomendable hacerlo, de pronto comprar cosas sin tener que haberlo hecho consultado antes con el médico? No, 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 eso no para nada es recomendable porque cuando las pacientes, sí, hay muchas pacientes realmente que están acostumbradas a que ya ven de repente que están manchando el interior o que tienen por ahí prurito, picazón, ir a acercarse a la farmacia y lo primero que les den. Entonces, el problema con esto es que se puede llegar a presentar o la paciente puede llegar a tener una resistencia al antibiótico. Entonces, eso hace, obviamente, aparte de esto, va desgastando la flora normal vaginal que tenemos y hace que la paciente sea predisponente a cualquier infección. Entonces, cuando hay una infección a repetición que nunca se trata, puede llegar incluso hasta alterar las células de cuello uterino y puede llegar a presentar de repente células anormales con el tiempo. Normalmente un estudio de Papa Nicolau, que es un estudio citológico, ¿no? ¿Esto qué tiempo tarda en obtener un resultado? Bueno, los resultados, dependiendo del lugar también donde se realicen, pero máximo 5 o 6 días máximo. Porque obviamente esto lo mandan a patología, ¿no? Claro, el patólogo tiene que encargarse de realizar el estudio y si es un examen que tarda un poquito en realizar una valoración, porque estamos encontrando algo grande.
Entonces estamos investigando y tratando de ver que no haya nada anormal en esa muestra. Entonces sí tarda un poquito, tengo entendido que a nivel de otras instituciones públicas sí tarda un poquito más, pero pues es importante hacerlo igual. Hay que hacerlo y sobre todo porque eso es para el cuidado de tu intimidad. Al regresar de la pausa, me gustaría que usted nos comente un poco, mi querida Linda, sobre la higiene de las zonas íntimas, porque es recomendable hacerlo tal vez, y cómo se asocia tal vez a que no se exista una infección. Y también algo que nos comentaba usted sobre el HPV, que también es muy importante, porque al momento de que toman ustedes la muestra se pueden encontrar con este hallazgo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es lo recomendable? Pues vamos a ir a una pausa y al regresar seguiremos hablando sobre este tema, sobre la importancia de realizarse un control de Papa Nicolau. No le cambie, vamos a una pausa. Y seguimos en Buena Salud con nuestra querida Linda Arias hablando sobre este tema importante, la importancia de realizarse un control de Papa Nicolau. Parte de lo que yo le comentaba, mi querida Linda, respecto a cuando una persona tiene que quiere hacerse este estudio, ¿no? Primero pueden encontrar ustedes hallazgos como el HPV, que me gustaría que me lo conteste, pero es importante tal vez que usted, como persona que siempre está constantemente con sus pacientes, ¿cuál sería la forma en que una persona tenga como medidas de prevención, en este caso el aseo, de la parte íntima sobre todo, que a veces una persona tal vez no le pueda prestar mayor atención y desde allí tal vez parta a que no existan infecciones u otras cosas? Sí, por supuesto. El aseo de la zona íntima es muy importante, más que todo por tantos productos que ahora han salido, ¿no?, para el aseo de la zona íntima. Y tengo muchas pacientes que me dicen, no, puedo usar esto, puedo usar esto, puedo usar... Normalmente la zona íntima, lo ideal sería lavar solamente con agua, de preferencia agua tibia, pero he tenido muchas pacientes que, por ejemplo, me llegan a consulta que usan vinagre, pasta dental, que han usado sin número de productos que yo me quedo sorprendida escuchando lo que ellas me dicen. Entonces, normalmente la zona íntima de preferencia solo con agua tibia. Cuando hay un proceso infeccioso, cuando la paciente tiene de repente secreción, picazón, mal olor, se puede utilizar jabones íntimos siempre y cuando el médico le haya recomendado el jabón íntimo, porque tampoco se puede usar cualquier jabón. Entonces se podría utilizar, pero no utilizarlo muy seguido. Entonces el aseo de la zona íntima de preferencia con agua tibia es suficiente. Y esas palabras yo las escuchaba antes de una doctora que muy amiga mía, microbióloga, que decía, no, eso lo es con agua, y es verdad, usted me lo está haciendo recordar, pero pasa mucho de, como usted lo dice, la industria de la publicidad y todo, siempre te dice esto es lo mejor y todo, y cada persona dice, bueno, es mi zona íntima, necesito que exista, incluso hay marcas muy reconocidas donde hablan de que te neutralizan el pH, porque también existe eso, ¿no?, que hay ciertas estos jabones íntimos o duchas íntimas que te hacen que te lo neutralicen. ¿Qué pasa con las personas o las niñas? Que muchas madres dicen, no, yo le lavo con jaboncito, con esto y con otro, que puede ocasionar de pronto procesos infecciosos. Es normal que lo hagan seguidamente porque a veces como que dice, es la niña, tengo que hacerlo de tal manera y ellas no saben tampoco. Bueno, realmente los jabones íntimos en niñas no, para nada recomendable, porque sí es verdad que dicen que neutralizan el pH y todo esto, pero realmente los jabones íntimos lo que hacen es matar bacterias. Muchas veces nosotras tenemos, bueno, no muchas veces, nosotras tenemos en nuestra zona íntima, en nuestro canal vaginal, bacterias que nos protegen de agentes patógenos. Entonces nosotros lo que hacemos con el jabón íntimo al lavarnos todos los días es como que laváramos la misma camiseta sabatina todos los fines de semana, va perdiendo el color. Lo mismo pasa con la zona íntima. Esas bacterias que nosotros nos protegían de agentes patógenos, nosotros mismos nos encargamos de matarla a través de estos productos, jabones íntimos que ahora son muy comunes. Sí digo que es importante utilizarlos cuando hay un proceso infeccioso, se podría utilizar siempre y cuando tu médico te lo recomiende, pero no usarlo todos los días con frecuencia, porque eso sí puede llegar a producir un desgaste de la flora íntima vaginal y por ende vas a ser susceptible a cualquier infección. Entonces siempre es importante primero acudir a un médico para que te pueda recetar o para que te pueda guiar un poquito mejor para estas dudas que realmente pareciera que son muy comunes, pero las pacientes tienen a veces mucho como recelo de preguntar.
Entonces sí es importante primero atenderse, ir al médico de confianza y explicarle todas estas dudas para que te pueda guiar mejor. Ahora, ¿qué complicaciones hubieran si tal vez una persona no opta por hacerse un chequeo de Papa Nicolau, como estábamos diciendo, ay, tengo una edad corta y me lo voy a hacer después de 6 años? O hay mucha gente que tal vez acude así a los años a hacerse un estudio de esto. ¿Qué pudiera suceder? La principal complicación es que la paciente esté desarrollando un cáncer cervicuterino silencioso y en el momento en que se hace el estudio sea demasiado tarde para poder tratarlo adecuadamente. Eso es una de las complicaciones. Y otra, que ahí me gustaría que usted me profundice un poquito sobre el tema del HPV que nos decía. Tal vez al momento que ustedes toman la muestra también se pueden dar cuenta de que hay que hacer un estudio adicional. Claro, por supuesto que al momento de tomar la muestra nosotros podemos ver si es que de repente hay, qué sé yo, verruguitas a nivel de zona íntima que a nosotros nos sugieren que la paciente puede estar pasando por este proceso. Pero también hay que decir que para el VPH existen muchos serotipos. Algunos de ellos son cancerígenos y muchas veces no presentan sintomatología hasta que nosotros no hacemos el examen de Papa Nicolau. Entonces nos podemos enterar también de que la paciente tiene VPH, no solamente porque la paciente de repente ha presentado verruguitas o algo, pero el examen de Papa Nicolau es importante también para el diagnóstico de VPH. ¿Es recomendable cuando uno quiere hacerse un VPH hacerse una genotipificación o una tipificación? Es importante hacer la genotipificación porque pues, nos van a decir qué tipo de virus o serotipo es el que tiene la paciente y de esta manera poderlo tratar. Porque son varios estudios, hay hasta 37 sí, genotipos que son los más importantes. Sí, ahorita avanzado y ajá, sí, son un poco... El problema con estos estudios es que sí son un poco costosos, pero vale la pena porque es un estudio que tú te lo haces una vez al año. Ahora, para realizarnos para realizarse un control de Papa Nicolau, ¿se lo puede realizar una persona en cualquier centro de atención ambulatoria, privada, pública? Bueno, realmente a nivel público sí puede ser que se encuentre algún lugar donde lo hagan, no sé si en el momento lo estén haciendo, pero sé que Solca seguramente sí lo hace y en lugares privados también, siempre y cuando tengan servicio de ginecología. Incluso en laboratorios, hay laboratorios que brindan este servicio, ellos toman la muestra, le entregan su examen y usted puede llevar su examen para que el médico de cabecera le revise. Entonces se puede realizar en cualquier lugar, no hay excusa para no hacerse el Papa Nicolau porque ni siquiera es un estudio caro. Y como lo digo, es un control que se hace cada año. ¿Hay alguna estadística en mujeres que tal vez se rechacen hacer este procedimiento? Sí, justamente ayer tenía una pacientita que fue con la mamá y ella no quería hacerse el estudio porque tenía miedo y ese es el principal predisponente para que las pacientes no se realicen el estudio. Pero yo no considero que este problema sea causa de las pacientes. Yo considero que tiene mucho que ver la desinformación que hay sobre el estudio. Entonces muchas pacientes dicen que han tenido mucho dolor y tiene mucho que ver también cómo el profesional médico trate a la paciente. Lastimosamente, a nivel ginecológico, a nivel obstétrico, sí el profesional médico tiene que tener un poquito de empatía con la paciente porque pues estás entrando en su intimidad. Entonces, sí es necesario que cuando una paciente llega, y más que para las pacientes, yo creo que sería un consejo para el personal médico, de que es importante educar a la paciente y explicarle a la paciente qué estudio se le va a realizar, así sea el más mínimo. En cuanto al Papa Nicolau, presentarle lo que vas a utilizar, qué es lo que se va a hacer, para qué te va a servir el examen. O sea, eso ayuda bastante a que la paciente se sienta segura y pueda realizarse el estudio sin complicación. Muy bien. Ahora, una de las preguntas que también uno se puede realizar al momento de que se están haciendo estos diferentes tipos de controles es sobre, por ejemplo, cuando las personas van a realizarse este control, hablando, por ejemplo, de las menores de edad. Para realizarse este estudio y más que todo porque existen las demandas, las malas interpretaciones y muchas cosas que han pasado, incluso abusos. Ustedes como profesionales siempre se cuidan de esto al momento de, digamos, es una persona menor de edad que ya tiene vida sexual activa, aunque tenga vida sexual activa, que ya se convierte en mujer, por decirlo así, tiene que pasar con un adulto para el momento de la toma de la muestra. Sí es importante que esté con una persona adulta en el momento de la toma de la muestra. No necesariamente que pase, pero sí necesitamos esta autorización.
porque pues más que todo para cuidarnos nosotros como profesionales y por cualquier malentendido, en ese sentido sí es necesario que vaya con una persona, una persona que sea mayor de edad. Mayor de edad y que tenga el conocimiento de lo que es del procedimiento que se van a realizar. Exacto, sí. Ahora, ¿qué mensaje usted daría a aquellos televidentes que están viendo el programa y que se están preguntando tal vez en querer realizarse este estudio de Papa Nicolau? Pues bueno, el mensaje es que la salud es lo principal. Más que todo, siempre yo me enfoco en la salud femenina porque es a lo que me dedico. Entonces, el examen de Papa Nicolau es un examen que puede salvar vidas. Normalmente ahora, a nivel de Latinoamérica, hay un auge de enfermedades de transmisión sexual, VPH, cáncer cervicuterino. Entonces, es importante realizar este estudio, perder el miedo, ¿sí? Tratar de conseguir un profesional médico que te brinde a ti esa seguridad para que tú puedas realizarte este estudio y te lo hagas como control cada año. Y así se podrán empoderar, yo digo las mujeres, porque están siempre a la vanguardia de su salud y sobre todo también que cuidan de esa salud íntima, porque desde ahí parten muchas cosas, como usted ya lo dijo, las enfermedades, que un simple análisis de examen puede salvar una vida o puede detectarse a tiempo cualquier tratamiento que podamos seguir en su momento. En todo caso, a mí me ha encantado hablar con usted, mi querida Linda, sobre este tema y esa invitación que usted hace al público que ve Buena Salud. Pero me gustaría que usted nos comente dónde la pueden ubicar, en las redes sociales, el número de contacto. Claro que sí. En redes sociales estamos como Gestafen SD. Ahí están todos nuestros contactos telefónicos. Se pueden ingresar al link y los manda directamente a WhatsApp. Recuerden que nosotros en Gestafen realizamos todo lo que tiene que ver con salud femenina y embarazo. Así que ya saben, Gestafen en Santo Domingo. Usted dijo la dirección, ¿no? ¿Nos puede decir la dirección? Porque es importante también saber la dirección. Sí, Abraham Calazacón y pasaje Eduardo Kickman. A 150 metros del Centro de Salud Los Rosales, cerquita. Está cerquita del Centro de Salud de Los Rosales. Ya saben, Gestafen para la salud íntima femenina. Nuestra querida Linda Arias, es un placer haberla tenido con nosotros. Esperamos la próxima tenerla. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a quienes están viendo Buena Salud, ya saben, primero les voy a recordar cuál era nuestra frase de esta mañana. Era: una prueba que dura minutos puede salvar tu vida. El Papa Nicolau no solo detecta, también protege. Esa era nuestra frase de la mañana y con eso estamos culminando nuestro programa de hoy, pero sin antes hacerles una breve recomendación. Si usted desea oír mejor, vaya y visite los centros auditivos OBI. Ellos están ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAP. El teléfono es el 096-353-9526. OBI, Centros Auditivos. Y por supuesto, ya que se habló un poco del Papa Nicolau, si usted desea realizarlo en un buen laboratorio, visite los laboratorios Nova Sedigma ubicados en Santo Domingo, en todas sus diferentes infraestructuras que están en la Rioleria, en Los Rosales, en la Clínica Central, y también nos encuentran en el sector de La Aurora y en el centro por la San Miguel. Eso hablando de Santo Domingo. Pero si usted quiere ir al Carmen, también nos encuentran en el Centro Médico Melania Muñoz, y en Guayaquil los encuentran en la Kennedy Norte, diagonal al San Marino. Así que hacerse buenos controles también con los laboratorios Nova Sedigma. Con esto nos despedimos y los dejo acompañados con la mejor sintonía. Sigan con esta su señal Majestad TV.